Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar. Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarda y fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarda y fiel, Dios me llevará
no pecó, pecado fue, y nos declaró justicia en él. Así se humilló, llevando la cruz. ¡Qué sorprendente! ¡Qué sorprendente! Cristo Mesías, nombre precioso. Nos redimiste, Emmanuel, rescate del cielo para pecadores. Cristo Mesías es Jesús. Su cuerpo entregó, su sangre dio, todo lo hizo por amor. Tembló la tierra y al verlo se rasgó. ¡Qué sorprendente! ¡Qué sorprendente! Rescate del cielo para pecadores. Cristo Mesías es Jesús. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Toda gloria es tuya. Tú eres la luz. Cristo Mesías, nombre precioso. Nos redimiste, Emmanuel, rescate del cielo para pecadores. Cristo Mesías es Jesús. Cristo Mesías es Jesús. Hola apreciados amigos, una vez más estamos en tu programa Tiempo de Paz y el día de hoy vamos a compartir un tema nuevo. En la nueva serie que estamos llevando a cabo, Héroes Anónimos. El día de hoy vamos a considerar un personaje importante o unos personajes porque son varios que nos van a traer lecciones maravillosas para nuestras vidas. Pero antes queremos dejar este programa en las manos de Dios. Así que allí donde te encuentras quiero invitarte para que me acompañes a hacer una oración especial. Encomendemos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras ideas y pensamientos en la conducción del Espíritu Santo. Oremos.
Querido Dios que estás en el cielo en este momento, queremos darte gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de poder tomar tu palabra y meditar en ella un día más y poder encontrar en ella la paz que nuestros corazones necesitan. Queremos rogar, Señor, que por medio de los personajes que para el día de hoy nos traes, tú seas edificando nuestros corazones, nuestra vida espiritual, Señor. Tú nos seas enriqueciendo y alentando para persistir y continuar en medio de este camino. Acompáñanos por medio del Espíritu Santo. Lo solicitamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados, el día de hoy, el personaje o los personajes de los cuales meditaremos o con los cuales meditaremos el día de hoy los encontramos en el Evangelio según San Marcos. En San Marcos, el capítulo 2, encontramos un grupo de personas bastante interesantes. Y quiero que me acompañen a leer a partir del versículo 1. Dice las Escrituras, después de algunos días, San Marcos capítulo 2, versículo 1. Después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que él estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Es importante que hagamos un alto en este momento y consideremos esa introducción antes de que lleguemos a los personajes. En la introducción que se está presentando del relato bíblico encontramos que dice que el Señor Jesucristo llegó hasta una ciudad que se llama Capernaum. Capernaum era una ciudad costera y era la ciudad de donde vivía Pedro y Andrés, que era su hermano. Cuando Jesucristo llega a esa ciudad, dice que se corre el rumor por toda la región o por toda la ciudad de que él se encontraba en casa. Y me llama la atención esta expresión que utiliza, que dice que él se encontraba en casa, porque sabemos todos nosotros que la casa o digamos la ciudad natal donde el Señor Jesucristo creció prácticamente o vivió la mayor cantidad de tiempo de su vida fue en Nazaret, por eso se le conoce como Jesús de Nazaret. Su casa estaba en Nazaret, pero ahora utiliza aquí el registro bíblico la expresión de que Jesucristo cuando llegaba a Capernaum estaba en su casa. Lo más posible, lo más probable, todo indica que se refería a la casa del apóstol Pedro, pero era tanta la familiaridad entre Jesús y Pedro que cuando Jesús llegaba a la casa de Pedro había confianza. Era esa confianza que te permitía hacer cosas que tú haces en tu casa y que no se hacen en una casa de un desconocido. Era tanta la familiaridad y la confianza que se tenía que la casa de Pedro era considerada la casa de Jesús. Y ahí encontramos una reflexión inicial e importante, y es que consideremos que cuando nosotros tenemos una relación cercana con Dios, para Dios nuestra casa es su casa. Podríamos nosotros decir que cuando llegamos a nuestra casa o que nuestra morada también es la morada de Dios, podríamos decir que la familiaridad que tenemos con el Señor es tanta o es tan cercana que nuestra casa puede ser también considerada con un ambiente donde la presencia del Señor mora. Es importante considerar esto desde el principio. Y también es importante observar que dice que cuando Jesús llegó ahí a esa casa, se corrió el rumor, la gente se agolpó allí en la casa. Empezó a llegar tanta gente a escuchar al Señor Jesucristo que dice que ya no cabían ni siquiera las puertas. Toda la casa estaba completamente llena y Jesús predicaba la palabra. Nosotros nos podíamos preguntar qué había de diferente quizás en el Señor Jesucristo que en el resto de los predicadores que a lo mejor en ocasiones predican y no se agolpa tanta gente. Habían personas que recorrían largos kilómetros o gran cantidad de kilómetros para ir a escuchar la palabra del Señor Jesucristo. La diferencia es notable. La diferencia, dice que las predicaciones, la Escritura señala que las predicaciones del Señor Jesucristo eran predicaciones con autoridad. Predicar con autoridad es vivir lo que yo predico o enseño. Jesucristo predicaba con autoridad porque la vida de Él era la voluntad del Padre que Él también predicaba. Esta misma sintonía el Señor nos invita a llevarla en nuestras vidas. Y estaba toda la casa llena, mis apreciados, y dice el versículo número 3, entonces vinieron a Él, al Señor Jesucristo, allí en casa de Pedro, unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Llegaron varias personas, pero 4 personas eran las que cargaban a este paralítico.
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, el Señor Jesucristo estaba. Y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice que también estaban allí algunos fariseos, los cuales empezaron a cavilar en sus corazones y a decir: ¿pero quién es este para perdonar pecados? Y ahí continúa el relato bíblico, pero yo quiero señalar en este momento a estos héroes anónimos, porque no se menciona ningún tipo de nombre o ningún tipo de característica adicional en ellos. Dice que 4 de estos 4 personajes, 4 hombres fueron hasta la casa de este paralítico y le dijeron: mira, está Jesucristo, está Dios aquí encarnado, está el Mesías, está aquí en la ciudad de Capernaum, ¿por qué no vamos? Anímate. Y saben, esto refleja una de las primeras características que el Señor también quiere que nosotros desarrollemos. Esta característica es la característica del servicio. Una actitud de servicio es de poner lo que yo tengo que hacer o de poner quizás las otras actividades que correspondan a mis intereses para ir y asistir a las necesidades o a los intereses de otra persona. Esta actitud de servicio es la primera característica que percibimos en la vida de estos 4 hombres. A lo mejor ellos tenían que trabajar, a lo mejor estaban ocupados en otros asuntos, a lo mejor tenían que pasar tiempo con sus familiares, pero ellos toman a bien ese tiempo, destinarlo para ir hasta donde el paralítico. No se señala que ellos fueran familiares o amigos cercanos de este paralítico, pero señala que ellos fueron y se dispusieron para cargarlo, hacer un esfuerzo y llevarlo hasta donde se encontraba el Señor Jesucristo. En ese momento lo llevan y cuando llegan allí a la casa donde se encontraba, la posible casa de Pedro, dice que encuentran que es imposible poder entrar y llegar a la presencia de Jesús. Toda la casa estaba llena, incluso a la puerta, a las ventanas, no podían ni siquiera asomarse por ningún lado. Y ahora se planteó una gran pregunta y es: ¿cómo hacemos para hacer llegar a este hombre allá a la presencia de Dios? ¿Saben que fácilmente estos 4 hombres pudieron haberle dicho al paralítico: mire, nosotros tuvimos toda la buena intención de traerlo, mi amigo, nosotros tuvimos toda la buena intención de llevarlo al Mesías, a Dios encarnado, porque sabemos que el Mesías era Dios encarnado, pero mire que está muy ocupado, está todo muy lleno. Así que ellos pudieron haber dicho: nosotros le vamos a hacer el favor de nuevamente dejarlo en su casa. Pudieron haber dicho eso, pero ellos tuvieron aquí otra de las características que el Señor quiere que también nosotros desarrollemos en nuestra vida de servicio. Y es la segunda característica en la vida de ellos para remarcar o resaltar. Ellos tuvieron persistencia. Y en la vida de servicio la persistencia cobra un papel muy importante. Ellos dijeron: bueno, no importa que esté la multitud, vamos a buscar otra manera por la cual entrar. Y si no se puede por el techo, buscamos otra. Si no se puede, buscamos por encima de la multitud, pero la idea es poder ponerte en la presencia de Dios. Esos hombres tenían claro que el Señor Jesucristo tenía el suficiente poder, la suficiente potestad para darle la sanidad a este hombre. Así que se atrevieron, el uno quizás a subirse o un par se subieron en el techo, lo descubrieron, lo sacaron y dice que por encima del techo decidieron bajar a este hombre. Ellos se arriesgaron a que quizás el dueño de casa se enojara y los bajara de allí quizás con algún palo o de manera agresiva. Ellos se arriesgaron a todo ese tipo de cosas, pero la actitud de persistencia en medio del servicio les llevó a eso. Y dice que de inmediato empezaron a bajar al paralítico y lo pusieron, lograron su objetivo, que era ponerlo en la presencia del Señor Jesucristo. Hay una tercera característica que percibimos en la vida de estos 4 hombres, y era esta que señalábamos hace un momento, y es que ellos tenían la plena convicción de que Jesucristo podía darle la sanidad. Ellos tenían plena confianza en que ese era el Mesías, era Dios encarnado, y que tenía el poder suficiente para restaurarlo. De lo contrario, ellos hubiesen rehusado arriesgarse tanto, pero fueron tan arriesgados, fueron tan intrépidos a causa de la fe arraigada que tenían en sus corazones. Dice que una vez que pusieron a este paralítico en la presencia del Señor Jesucristo, aconteció que el Señor Jesucristo profirió las siguientes palabras al paralítico. Le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y de inmediato, diciendo estas palabras para también
percibir cuál era la reacción de las personas, dice que se levantan o de manera interna allí entre ellos empiezan a conversar los fariseos y los escribas que se encontraban allí y empezaron a decir unos con otros, pero ¿quién es este hombre que se considera con autoridad de perdonar pecados? Los 4 hombres que trajeron al paralítico tenían muy claro que ese hombre era Dios encarnado. Sin embargo, los otros dudaban y se preguntaban unos con otros, cavilaban entre ellos, podríamos decirle de manera popular, chismeaban entre ellos y no se atrevían a declarar de manera directa, pero ¿realmente eres tú Dios para perdonar pecados? Sino que entre ellos suscitaban chismes o malos comentarios. Y dice que en ese momento el Señor Jesucristo, que es Dios mismo y que sabe las intenciones y los pensamientos de los otros, en ese momento, conociendo la intención del corazón de esos fariseos, viene y dice, ¿qué es más fácil? Perdonar, decirle a una persona, tus pecados te son perdonados, y decirle ya, llévenselo nuevamente, o es más fácil decirle a una persona, levántate, toma tu camilla y vete. ¿Qué es más fácil? Y sabe que de inmediato la multitud, a lo mejor en medio de su pensamiento, dijo y todos acertaron en que lo más fácil era decirle, tus pecados te son perdonados. No había una evidencia contundente o visible de que realmente sus pecados hayan sido perdonados, entonces podía ser o no podía ser. Era lo más fácil, pero el Señor dijo, el Señor tomó la siguiente determinación, para que consideren y vean que yo soy Dios aquí encarnado, yo no solamente te digo tus pecados te son perdonados, sino que también te digo y opto por la opción o por la parte más difícil, también te digo, levántate, toma tu lecho y anda y vete tranquilo. Tus pecados han sido perdonados. Y la fe de estos hombres te han sanado y han otorgado a ti la restauración para tu vida. ¿Sabe? Aquí encontramos una de las lecciones más lindas en esta historia y por medio de la referencia de estos 4 hombres que ayudan a este paralítico, encontramos una lección de servicio, una lección de fe, una lección de persistencia en medio de ese servicio. Encontramos una de las lecciones más bellas, pero también encontramos en ese escenario de la casa de Pedro un contraste también bastante marcado, porque mientras los otros 4 hombres estaban sirviendo, estaban trabajando en pro de la ayuda hacia el prójimo, mientras estos 4 hombres estaban persistiendo en medio del servicio, mientras estos hombres estaban reconociendo, teniendo fe en Jesucristo como Dios encarnado, había otro grupo que tenían una actitud de pereza, es decir, de sedentarismo en medio de tanta necesidad de personas que necesitaban el apoyo de alguien. Estaban allí en una actitud de crítica porque entre unos y otros hablaban y también estaban allí siendo obstáculo para que los que necesitaban realmente llegar a la presencia de Jesús pudiesen llegar. Es decir, eran estorbo o piedras de tropiezo para algunos. ¿Saben? Este mismo contraste lo vemos muy marcado quizás en nuestro entorno en la edad actual. Hay personajes que son de edificación para otros y hay personajes que son de piedra de tropiezo o de obstáculo para muchos. El Señor, por medio de este ejemplo, por medio de estos 4 hombres, nos trae lecciones lindas e importantes. Por medio de estos 4 hombres es importante que nosotros recordemos que el Señor nos está señalando una invitación al servicio. No importa que nuestros intereses, nos ayuden a subsistir, como el trabajo, quizás la obtención de algo para el sustento, de la comida que necesitamos. Pero el Señor dice que si nos disponemos en una actitud de servicio, por amor al prójimo y por amor a Él, el Señor nos asistirá. Lo primero es reconocer una actitud de servicio en estos 4 hombres. Lo segundo es reconocer también una actitud de persistencia en medio del servicio. Y lo tercero es reconocer la fe. Eran hombres cristocéntricos que consideraban que Cristo era Dios encarnado y que tenía la autoridad y la potestad para restaurar la vida de su amigo paralítico. Saben, mis apreciados, el Señor nos está haciendo una invitación para que vivamos de esta manera, para que atesoremos este consejo que por medio de estos 4 hombres llega hasta nosotros, para que desarrollemos una actitud de servicio en medio de la misión que Él nos ha dejado, que es servir de edificación para quienes nos rodean y no servir de piedra de tropiezo, obstáculo u obstrucción para algunos. El Señor nos invita a ser persistentes
en medio del camino que nosotros emprendemos en la vida cristiana, a permanecer en medio de ese camino a pesar de las adversidades que podamos encontrar. Y seguramente encontraremos personas como los fariseos o los escribas, que a lo mejor están efectuando críticas, que a lo mejor siempre se están quejando por lo uno o por lo otro. El Señor nos hace un llamado también para desechar esas críticas, que lo que hacen es desgastarnos y quitarnos tiempo, desgastar las fuerzas para poder continuar en medio de esta actividad de servicio. Dios nos llama a esta actividad de servicio, mis apreciados. Y es importante que hoy le abramos la disposición de nuestras vidas a Dios para que Él pueda llegar y pueda efectuar el querer y el hacer por su buena voluntad. Yo quiero invitarte a que allí donde estás nosotros podamos hacer una oración donde le digamos al Señor que tenemos profunda necesidad de su presencia en nuestras vidas, para que Él desarrolle esa actitud de servicio, esa actitud de persistencia y esa actitud de confianza y fe en su presencia. Oremos. Querido Padre, en este momento nos presentamos, Señor, una vez más ante ti, reconociendo nuestra insuficiencia, reconociendo nuestra dependencia a ti y a tu presencia, Señor, y reconociendo que necesitamos de tu intervención en nuestras vidas. Queremos, Señor, tomar el ejemplo de estos 4 hombres que ayudaron a este paralítico. Queremos, Señor, que tú seas poniendo en nuestras vidas una disposición de servicio, que seas poniendo también persistencia en medio de nuestras vidas y que pues seas poniendo, Señor, más fe. Acrecenta nuestra fe, Señor, para nosotros permanecer en el camino, Señor, que conduce hacia el reino de los cielos. Acompáñanos y acompaña a todos los amigos que nos estén sintonizando en esta hora. Lo agradecemos y pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. Alabemos a Dios por su obra de amor, que nos dio nueva vida en Jesús, reuniendo a su pueblo en una misión. Alabemos a Dios por su amor. Alabemos a Dios por su obra de amor, que nos dio nueva vida en Jesús,
aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio es su nido blanco. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.